¿Por qué Dios creó al hombre? Bueno, tenemos que Dios no creó al hombre por necesidad, porque Dios es perfecto en sí mismo. Así que Él no necesita de nada ni de nadie. Él es completo, es perfecto. Ahora, pero sí Dios creó al hombre con un propósito eterno, soberano y glorioso. A continuación, los motivos principales revelados en la Escritura, punto por punto, el por qué Dios creó al hombre. Tenemos 6 puntos distintos que se manejan en la gran abundancia en lo que respecta a las distintas congregaciones. El primer punto sería para que el hombre refleje la imagen y gloria de Dios, según Génesis 1, 26, 27. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, varón y hembra los creó. El hombre es el único ser creado con la capacidad de llevar la imagen divina. Esto incluye la inteligencia, la emoción, la voluntad moral, la capacidad relacional, el dominio responsable. Fuimos creados para que al mirarnos el universo vea algo del carácter y de la gloria de Dios. El segundo punto, para ejercer el dominio y la mayordomía sobre la creación. Génesis 1:28. Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sobyugadla, y señorad sobre todo ser viviente, dijo el Señor. En el Salmos 8:4-6 dice: le hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos y lo pusiste debajo de tus pies. El tercer punto es para tener una relación íntima y personal de amor con su Creador. Génesis 3:8. Dios paseaba en el huerto al fresco del día, buscando comunión con Adán. En toda la Biblia muestran que el deseo más profundo del corazón de Dios es ser amado y conocido por sus criaturas. El cuarto punto sería para que el hombre adore y glorifique a Dios libremente, según Isaías 43:7, donde dice: a todos los llamados por mi nombre, a los que he creado, para mi gloria los formé y los hice. En 1 Corintios 10:31 dice: así que sean como comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El quinto punto sería para manifestar la uniforme sabiduría y gracia de Dios a través de la redención. Efesios 3:10 y 11. Para que ahora, mediante la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los principados y potestades en los cielos, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Y el sexto punto sería para consumar el plan eterno del matrimonio de Cristo con su Iglesia, según Efesios 5, versos 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo que respecto de Cristo y de la Iglesia, la creación del hombre fue la sombra del gran misterio de Cristo, el último Adán. Ahora, esto es lo que la mayoría expone al responder la pregunta sobre por qué Dios creó al hombre. Pero se olvidan de algo que muy importante. Se olvidan que antes de crear al hombre, Dios ya había creado a los ángeles, con una cantidad de ángeles desconocidas, su número, con diferentes formas y formas de actuar. Cuando Dios crea a los ángeles, lo hace en el número exacto. No es un número que Dios necesite, porque Dios no necesita de nada ni de nadie. Es un número perfecto que necesitan los mismos ángeles para que se realicen según sus distintos dones. Tienen libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, pero ¿cómo le puedes tú enseñar a los ángeles que nunca han pecado, que nunca han hecho nada malo, lo que es el mal? ¿Ah? ¿Cómo se hace? Si ellos solamente conocen el bien. Bueno, por esto Dios creó a Luzbel, sabiendo que este querubín se corrompería al querer ser como Dios. Cuando Luzbel cayó del tercer cielo a la oscuridad total, arrastró una tercera parte de los ángeles con él. Es decir, esos ángeles
eligieron vivir como Satanás les ofreció, quedando una cantidad disminuida de ángeles en los cielos, pero leales, incorruptibles y conociendo solamente el bien y la santidad al lado de Dios. Una de las razones de la creación del hombre fue para obtener los 6 motivos que anteriormente nombré, pero también para reemplazar a los ángeles que habían caído, ya que aparentemente la iglesia será la que ocupe ese lugar para completar la cantidad de la familia de Dios. Luego Dios crea al mundo material, llamado universo, y al hombre. Mientras tanto, Satanás y sus ángeles caídos se mueven en el universo. Dios también crea el infierno y el abismo, donde encarcela incluso a un montón de ángeles caídos para guardarlos para el día del juicio final. Dios, que sabe todo lo que pasa antes de que pase, ha usado a Satanás para enseñar a los ángeles lo que es la maldad, para enseñarlo a modo de ejemplo, o sea, para que los ángeles santos y celestiales vean lo que pasa cuando uno de ellos se corrompe y cae. Pero aún así los ángeles no son capaces de comprender, de asimilar el mal en sí. Por esto que Dios crea al hombre para que tenga la experiencia que los ángeles celestiales nunca podrán tener. ¿Cuál es esa experiencia? Haber caído en pecados, habiéndole servido a Satanás, pero reconociendo la maldad y sin tener oportunidad de hacer algo para salvarse de ir al infierno. Dentro de ese escenario, el hombre pecador, y sintiendo las consecuencias mismas de su pecado, y muchas veces odiando la vida de pecado que lleva, y sin tener ninguna forma de escapar del mal, de pronto se enfrenta a Jesús, que pone su vida como hombre en lugar del hombre para pagar el precio de su salvación, abriéndole un camino de salvación al ser humano. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. La salvación del ser humano tuvo un pago, y lo pagó Jesús, pero para nosotros los humanos es gratis. ¿Te das cuenta qué privilegio? El hombre que reconoce el sacrificio de Jesús y siente algo que ningún ángel ha sentido jamás, el arrepentimiento. Porque ¿de qué se puede arrepentir un ángel si nunca ha pecado? ¿Cierto? Entonces ellos no comprenden lo que es arrepentirse, tampoco asimilan ese sentir. El hombre arrepentido prefiere vivir con Dios como Dios le ofrece y no desea vivir en pecado, porque entiende el ser humano lo malo del mal, porque estuvo experimentándolo voluntariamente, haciendo uso de su libertad y al libre albedrío escoge seguir a Jesús. ¿Te das cuenta de lo que es eso? Un ser humano que está caído, que está viviendo en pecado, pero aún así reconoce el pecado y lo malo que es el pecado y prefiere vivir voluntariamente como Dios le ha ofrecido. Así como una tercera parte de los ángeles escogieron voluntariamente vivir como Satanás, los humanos escogen vivir con Jesús. Ahora, cuando los humanos sean redimidos en cuerpo, ellos tomarán aparentemente el lugar dejado por la tercera parte de ángeles caídos, completando así el número exacto de la familia de Dios, como lo tenía al principio. Aparentemente digo porque Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres tomarán marido,
mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Este tiene una razón de ser. Cuando los humanos creyentes llegan al cielo, conocerán todo. Es decir, cuando los seres humanos llegan al tercer cielo, automáticamente reconocen, por ejemplo, a Elías, a Moisés o al rey David. ¿Cómo lo van a conocer si nunca lo hemos visto? Nunca hemos sabido cómo son, ¿te das cuenta? Pero ahí automáticamente la conciencia del ser humano queda unida en el mundo del tercer cielo, en el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual existe esa forma. Así como, por ejemplo, el rico del cuento que contó Jesús, el rico y Lázaro, cuando el rico llegó al infierno, reconoció inmediatamente a Abraham. ¿Cómo puede ser si el rico nunca vio a Abraham? Bueno, en Lucas 16:23 dice, en el infierno alzó sus ojos, estando en tormento, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Pero él no conocía a Abraham. ¿Cómo lo conoció? Porque en el mundo espiritual, la conciencia en el mundo espiritual tiene una funcionalidad de esta forma. En el momento en que tú llegas al mundo espiritual, automáticamente conoces quién es quién y dónde estás. Conoces todo de forma general. No es una idea mía, está en la Biblia. El infierno, el rico llegó al infierno y sin saber, y sin haber conocido nunca, sin haber visto nunca. Recuerde usted que nunca él vio a Abraham. ¿Cómo entonces él conoció a Abraham? Por la conciencia. En el momento en que llegó al mundo espiritual, la conciencia se abre y absorbe todo el conocimiento que debe tener el ser humano, ya sea en el cielo o en el infierno. Lo mismo ocurrirá al llegar la iglesia al cielo. Y cuando la iglesia, al llegar al cielo, los ángeles que están en el cielo, asimilarán toda la experiencia de los seres humanos de la iglesia al estar caídos. Ahí los ángeles podrán comprender exactamente lo que es el arrepentimiento y todo el sufrimiento padecido por los humanos, y podrán saber y entender completamente lo malo, así como la iglesia lo entiende porque lo padeció. No sé si me explico. De esta forma Dios le muestra a sus ángeles celestiales por qué el mal es malo. Y de esta forma los ángeles pueden asimilar, al igual que nosotros los humanos, lo malo de la maldad. Completamente. Aunque ellos no la vivieron, pero por asimilar lo vivido por la iglesia, automáticamente los ángeles ya obtienen ese crecimiento, así como como la iglesia va a obtener todo el conocimiento que tienen los ángeles en los cielos, automáticamente cuando lleguemos a ese lugar. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, todos hablaremos el mismo idioma. Algunos dicen que el idioma en el cielo es el hebreo. Tal vez puede ser el arameo, no sé. Pero todos hablaremos el mismo idioma y además conoceremos todos los idiomas de forma automática. Entonces, de forma automática, todo el conocimiento que los ángeles tienen van a ser traspasados a la iglesia, y todo el conocimiento que la iglesia como seres humanos tienen, caídos y redimidos, van a pasar a los ángeles. De esta forma Dios le muestra a sus ángeles celestiales lo malo de lo malo, lo impracticable de lo malo sin perderse. El hombre ser redimido en alma como estamos hoy, y ser parte de la familia de Dios, pero viviendo en un mundo dominado por Satanás, con la lucha personal que cada uno de nosotros tiene sobre los pecados, manteniéndose firme al lado de Jesús, este estado de vida crea en nosotros los humanos
una fortaleza espiritual, una fe poderosa, una fidelidad a Jesucristo increbrantable, que al ser arrebatados y transformados seremos como los ángeles. No nos casaremos y viviremos por toda la eternidad con Dios. Dios completará el número de los que componen su familia, como dije anteriormente, porque hay una cantidad desconocida, pero la hay. Este escenario tendremos al final de los tiempos, cuando el Señor realice el juicio final, donde todos los malos van a ser echados en el lago de fuego y azufre, mientras que todos los buenos vamos a entrar en la vida eterna para siempre, y los humanos estarán viviendo en una nueva tierra donde nunca nadie ha pecado por toda la eternidad. Ahí recién se daría por concluida la creación espiritual y psicológica del ser humano, incluso el conocimiento de los ángeles con respecto al mal. En este escenario tendremos el final, los ángeles de Dios con una tercera parte de ellos humanos redimidos que conocieron la maldad, pues la practicaron, pero la odiaron y eligieron libremente vivir con Dios. Y esa experiencia completa del trabajo de creación, tanto de los ángeles como de los humanos, es decir, recién se estaría terminando o perfeccionando más bien la creación tanto de los ángeles como de los seres humanos. Para concluir, bueno, no me queda más que decir que hay preguntas cuando uno lee la Biblia, hay preguntas que suelen salir en nuestras mentes. Esas preguntas tenemos que hacérselas a Dios. Yo ciertamente busqué el por qué Dios creó al hombre y me encontré con estos 6 puntos que le nombré al principio de este video, de este podcast. Y sí, son relativamente bíblicas y están bien. Estoy totalmente de acuerdo con cada una de ellas. Pero me dio la impresión de que faltó algo. Y faltó el motivo por el cual me he estado explayando sobre por qué Dios creó al ser humano. Todas las cosas que Dios hace, amigo mío, hermano mío, todas las cosas que Dios hace siempre es por algo, siempre es por un motivo, y ese motivo es bueno, ese motivo es edificante, ese motivo es bueno para nosotros. Por eso que siempre es bueno guardar nuestras preguntas, anotarlas en alguna parte, preguntárselo al Señor, porque así uno va creciendo espiritualmente y en el conocimiento de su palabra, por supuesto. Bueno, hasta aquí les dejo este podcast y espero vernos en otra nueva oportunidad. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera. Maranata.